Adore al Señor un momento donde está. Deténgase, aquíétese un momento y solo dele gracias al Señor. Dele gracias. Dele gracias al Señor. Dele gracias porque Él es digno de ser alabado, de ser adorado, de ser exaltado. Díselo ahí donde está, Señor, entrónate en mi corazón. Dile, Espíritu Santo, por favor, ministra cada área de mi vida. Exprésale cuán importante y necesario es Él en tu vida. Entrégale a Él todo tu ser cada mañana. Y esta mañana, entrégaselo. Dile, Señor, aquí estoy para adorarte, para exaltar, para glorificar tu nombre, Señor. Aquí estoy, Señor, conociendo mi necesidad de ti, Señor. Deseoso de ti, Señor. Gracias, gracias por el Espíritu Santo. Gracias por la provisión para mi vida espiritual. Gracias. Gracias porque todo lo ganaste para mí en la cruz del Calvario, Señor. Quita toda distracción de mi mente, de mi corazón. Quita cualquier cosa, Señor, que quiera, Señor, distraerme de ti. Señor, atráeme cada día a ti. Atráeme con tus brazos de amor y de misericordia. Atráeme, Señor. Que mi deseo profundo todos los días sea adorarte y exaltarte y darte a ti el honor y la gloria, Señor. Gracias por esta mañana, Señor. En nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 5 y nos ubicamos en el versículo 13 y vamos a ir hacia adelante. Dice Gálatas capítulo 5 versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y esto es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os he amonestado, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Hay un poder en nosotros y ese es el poder del Espíritu Santo. Hay aquí por lo menos 14 referencias al Espíritu Santo en el libro de los Gálatas. Cuando creemos en Cristo, el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros. Nacemos según el Espíritu, como Isaac. El Espíritu Santo da seguridad de la salvación y es quien nos capacita para vivir para Cristo y para poder glorificarlo. El Espíritu Santo no solamente es una influencia divina, es una persona divina, al igual que el Padre, al igual que el Hijo. Lo que el Padre planeó para nosotros. Dios el Hijo lo compró en la cruz, pero Dios el Espíritu Santo lo aplicó a nuestra vida cuando nos rendimos a Él. Tal vez esta parte de la carta de los Gálatas pudiese yo decir que es una de las partes más importantes de esta carta, pues aplica 3 cosas maravillosas que hace el Espíritu Santo en el creyente para que gocemos de la libertad en Cristo. Gálatas 5, nuevamente, versículo 13 al 15 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley está en esta sola palabra que se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. La primera cosa que hace el Espíritu Santo es que nos capacita para cumplir la ley. ¿Pero cuál ley? La ley del amor. Estamos propensos a veces a irnos a los extremos. Por ejemplo, algunos interpretan la libertad como libertinaje y piensan entonces que pueden hacer todo lo que quieren. Otros, viendo ese error, se van al otro extremo opuesto e imponen la ley a todo el mundo. En algún punto, entre el libertinaje y el legalismo, se halla la libertad en Cristo. Así que Pablo empieza explicando nuestro llamamiento. Dice que somos llamados a la libertad. El creyente es libre, libre de culpa del pecado, porque ha experimentado el perdón de Dios. Libre del castigo, porque Cristo lo llevó en la cruz. Libre del poder del pecado en su vida diaria y libre de la ley con sus demandas y sus amenazas. Cristo llevó la maldición de la ley y acabó con la tiranía una vez por todas y para siempre. Somos llamados a la libertad por la gracia en Cristo Jesús. La gracia y la libertad siempre deben ir juntas. Por eso Pablo explicó esto detenidamente, pero también dice: tengan precaución, no dejen que vuestra libertad se degenere en libertinaje.
Por supuesto, es el temor de la gente que no entiende el verdadero significado de la gracia de Dios. Porque algunos piensan, si quitan las reglas y las normas, pues habrá caos, habrá anarquía. Por supuesto que sí existe un peligro de que la gente se desboque y falle, pero no por problema de la gracia, sino porque las personas no entienden lo que significa realmente la gracia. Como dijo Pedro, si hay una verdadera gracia. Cuando dice si hay una verdadera gracia, entonces quiere decir que puede haber una falsa gracia. Y hay maestros falsos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Todo vale. Dios nos perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. Que viva el amor. Pues no, no es así. Así que la precaución es necesaria. La libertad cristiana no es libertinaje. No es licencia para pecar, sino es una oportunidad para servir. Por lo tanto, se da el mandamiento: sirvan por amor los unos a los otros. La palabra clave, por supuesto, es amor. Entonces, la fórmula se escribiría así: libertad más amor, servicio a otros. Libertad sin amor, libertinaje, esclavitud al pecado. Lo maravilloso del amor es que sustituye a todas las leyes de Dios. ¿Recuerdan? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso resuelve todo el problema de las relaciones humanas. Si amas a otros porque amas a Cristo, pues no les vas a robar, no les vas a mentir, no los vas a envidiar, no vas a tratar de hacerles daño. El amor en el corazón es sustituto de Dios para las leyes y para las amenazas. En un nivel mucho más elevado, y nos es el que nos da ese amor necesario. Y volvemos entonces a lo mismo. Todo lo que Dios te pide, solo Dios lo puede producir dentro de ti. La ley no puede obligar a la gente a vivir en armonía. No importa cuántas normas, cuántas reglas, cuántas conductas tengan, no, las normas no son garantías de espiritualidad. A menos que permitamos que el Espíritu Santo llene nuestros corazones con el amor verdadero de Dios. El egoísmo, la competencia, darían. Por eso no podemos ni ser legalistas, ni podemos ser libertinos, porque eso destruye nuestra verdadera comunión con Dios y con nuestros hermanos. El Espíritu Santo no solo obra, sino que usa la palabra de Dios, usa la oración, usa la adoración y la con los creyentes para edificarnos unos a otros. Así que tienes el poder del Espíritu Santo, entonces también adóralo. Entonces también ora. Entonces también lee, estudia y medita la palabra, pero no dejes de tener comunión con sus hermanos, porque esto es un conjunto de cosas que nos edifican. Alabado el nombre del Señor. El creyente que dedica tiempo a la palabra, tiempo a la oración,
que se rinde a la obra del Espíritu Santo cada día, que busca la comunión con los hermanos, es un creyente que está creciendo a la imagen de Cristo de una manera sana. Pero el Espíritu Santo también nos capacita para vencer la carne. Lea conmigo otra vez ahí, por favor, Gálatas capítulo 5, verso 16. Y entonces se empieza a decir o continúa diciendo el apóstol Pablo. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfaguen los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Tengan en cuenta, estas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicias, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mis queridos amigos, esta carta la escribe el apóstol Pablo a los cristianos. ¿Será posible que los cristianos practiquen tales cosas? No debería de ser. Pero esta carta está escrita para amonestar a aquellos que han entendido que la gracia es libertinaje. Y mi amigo, no es libertinaje. Es libertad para servir al Señor. Así como Ismael no se llevaba bien con su hermano, también hay conflicto entre el espíritu y la carne, entre la vieja naturaleza y las obras de la carne. El espíritu y la carne tienen deseos diferentes, y esto es lo que ocasiona el conflicto. Estos deseos opuestos son ilustrados en la Biblia de diferentes maneras. Por ejemplo, la oveja es un animal limpio que siempre va a tratar de evitar el lodo, el barro, mientras que el cerdo, tan pronto usted lo lave, lo limpie, correrá detrás a buscar el lodo, porque para él es muy importante. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 19, miren lo que nos dice. Dice, prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Quiero repetir, uno es esclavo de aquello que lo controla. Cristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclava por el pecado. Termina peor que antes. Les hubiese sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio para vivir una vida santa. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice: un perro vuelve a su vómito, y el otro que dice: un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Mi querido amigo y hermano,
Usted no puede hacerlo solo, por eso Espíritu Santo en su vida. Nuestra vieja naturaleza es como el cerdo que siempre busca lo sucio, pero nuestra nueva naturaleza es como la oveja que desea lo limpio y lo santo. Con razón hay una lucha continua dentro del creyente. Pablo no niega que hay una victoria, solo afirma que no podemos obtener esa victoria con nuestra propia voluntad, solo a través del poder de Dios. Pero dice el apóstol Pablo, si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Entonces la solución no consiste en poner nuestra voluntad ¿cómo digo yo? A ver, como amarrar nuestra voluntad, como someter nuestra voluntad, sino más bien en rendir nuestra voluntad al Espíritu Santo. Una cosa es amarrar mi voluntad, pero otra cosa es yo voluntariamente cada mañana decirle, Señor, rindo mi voluntad a ti, Señor. El deseo mío es este, pero me rindo a ti, alabado el nombre del Señor. El versículo literalmente dice, pero si voluntariamente eres guiado por el Espíritu Santo, entonces no estás bajo la ley, sino bajo el Espíritu. Entonces el Espíritu Santo escribe sus leyes en mi corazón. Pone ese deseo de obedecerle. Pone ese deseo de hacer su voluntad. Como dice el Salmo 40, el versículo 8, Dios mío, me agrada tu ley. Está en medio de mi corazón. Ser guiados por el Espíritu Santo es andar en el Espíritu. Es lo contrario a rendirse. ¿Sabe? La palabra del Señor dice en el mismo capítulo 5, en versículo 24, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Pablo ahora enumera algunos de los horribles obras de la carne. La carne puede engendrar pecado, pero no puede engendrar la justicia de Dios. Por eso dice también la Escritura, engañoso es el corazón del hombre, es perverso. Esa es una lista de pecados que tiene algunas categorías. Por ejemplo, los pecados sensuales, que son el adulterio, que son la fornicación, que es la inmundicia, que son los deseos corrompidos de los incrédulos, que es semejante a esa disolución que se refiere a esos deseos desenfrenados y vergonzosos. También habla de borracheras y de orgías que no necesitan explicación, pero habla de esos pecados supersticiosos como es la idolatría, los pecados sensuales que consisten en estimar más a la gente o a las cosas que a Dios. Debemos adorar y amar a Dios por encima de todas las cosas. Cristo dijo que a lo que tú adoras, a eso le sirves. Quizás sea culpable de idolatría, que no vil que al Señor, a su casa que al Señor, a los deportes que a los placeres que a servir al Señor. Aquí habla de hechicería. La palabra de hechicería significa manipulación, pero también significa farmaqueia, que significa drogas. Y toda persona que consume cualquier droga está participando de hechicería. Los pecados sociales, enemistades, estas actitudes de pleitos,
de rivalidades. Es terrible que los cristianos vivan compitiendo los unos a los otros en vez de apoyarse en los unos a los otros. ¿Qué es la ira? Significa explosiones de enojo, contiendas, la idea de tener egoísmo, divisiones, disensiones, homicidios, borracheras. Pablo no está hablando del acto de un pecado, sino del hábito de pecado. Pero yo quiero decirle, Cristo no solo murió por mí, sino que yo morí con Cristo. Cristo murió para librarme del castigo del pecado, pero yo morí con Cristo para destruir el poder del pecado. Usted debe reconocer que usted también ha muerto con Cristo Jesús. Piense por lo menos en estas dos cosas, porque luego desarrollaremos otras más. El Señor a ti te dio el poder sobre la carne y sobre las obras de la carne a través de la obra preciosa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te capacita para vencer la carne. Alabado el nombre del Señor. El Espíritu Santo te capacita para cumplir la ley del amor. Es que sin Él nada podemos hacer. Por eso Él dijo, no los dejaré solos, les enviaré al Espíritu Santo, que les recordará, les enseñará, les hablará todo lo que tienen que hacer. Recuerde, el Espíritu Santo está dentro de usted, pero usted tiene que dedicar tiempo a la lectura de la palabra, a la oración, a la alabanza y a la comunión con los hermanos. Este fin de semana no busque otra cosa diferente para hacer. Dedíquele tiempo al Señor y a la comunión con los hermanos. Vaya, alabe, glorifique, exalte el nombre de Dios. Reconozca que lo necesita al Señor y a sus hermanos. A pesar de todos los defectos que cada iglesia pueda tener o que cada hermano pueda tener, es allí donde nos levantamos unos a otros y el poder del Espíritu Santo se manifiesta. Yo quiero que usted ore al Señor y le diga, Espíritu Santo, gracias. Gracias. Yo no me había dado cuenta que de verdad no puedo vivir una vida cristiana victoriosa si no es a través de tu obra, Espíritu Santo, a través de tu poder, Espíritu Santo. Por eso dile una vez más, lléname este día de tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Santo y capacítame, Señor. Guarda mi mente, guarda mi boca, guarda mis actos, guarda mi vida para honrarte a ti, Señor, y ser testimonio tuyo, Señor. Señor, es por ti que yo vivo, es para ti que yo vivo. Y estos mis amigos y mis hermanos reciban una doble porción de su Espíritu Santo, reciban una llenura poderosa del Espíritu Santo, porque ustedes son más que victoriosos en Cristo Jesús. Y ahora, en usted no serán manifiestas las obras de la carne, sino manifiesto será el fruto del Espíritu, que es el carácter de Dios desarrollado en su vida para la gloria de su nombre. Gracias, Señor, por este fin de semana. Lo ponemos en tus manos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que la gloria del Señor sea con ustedes y que tengan un fin de semana maravilloso. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.